Hola. Sí. Y dice, guerra gritó ante el altar el sacerdote con ira. Guerra repitió la lira con indómito cantar. Y cuando en hispana tierra pasos extraños siguieron, hasta las tumbas se abrieron gritando venganza y guerra. Contra los franceses, ¿no? Hubo un genio de ambición que en su delirio profundo, cantando guerra hizo al mundo por sepulcro de su nación. Es la historia de Napoleón. Bueno, ¿estamos ya preparados? Sí, padre, ya. ¿Estamos todos? Comenzamos pues rezando todos y siempre pedimos a la Virgen que pida al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio. Pues ayer anoche estuve escuchando en italiano un comentario sobre el Evangelio de este domingo. Y el Evangelio de este domingo es en San Marcos capítulo 2, versículo 21. Vamos a repetirlo un momento. Después de que llamó Jesús a los pescadores, ¿no? Pedro y su hermano, de Juan y Santiago, los 4 de Bethsaida, pues la primera cosa que Jesús les dijo que van a ser pescadores de hombres. Y todos estamos llamados a ser pescadores de hombres. Pero ¿dónde vamos a pescar? Y ese sacerdote, aunque él es experto en Sagrada Escritura, estudió donde yo estudié, pero él era más viejo que yo, 3 años adelantado. Y allí ven, ahí, después de llamar a los 4 discípulos en San Marcos capítulo 2, versículo 21, de que Jesús fue a la sinagoga. Van a ser pescadores de hombres y los llama a pescar en la sinagoga. Y ese sacerdote dice, y nosotros tenemos que pescar, ¿dónde? En la iglesia. Hay que comenzar por pescar en la iglesia. Y Jesús fue a la sinagoga. Y la palabra iglesia, eclesia, en latín, es lo mismo que sinagogue en griego, ¿no? Y dice que en el capítulo 21, Jesús fue 3 veces a la sinagoga, en el Evangelio de San Marcos. La primera vez es cuando fue allí y había un endemoniado. Y Jesús le dijo, cállate, fuera. La segunda vez es cuando fue a la sinagoga y había un hombre con la mano tullida. Y los fariseos estaban esperando a ver si lo cura o no. Y Jesús lo curó también, porque había la oposición dentro de la sinagoga. Y la tercera vez que Jesús va a la sinagoga en San Marcos es cuando fue a Nazaret. Fue a la sinagoga y allí se enojaron tanto con él que lo sacaron del pueblo para precipitarlo por el monte donde estaba edificado el pueblo, en Nazaret. 3 veces que fue a la sinagoga Jesús, las 3 veces tuvo que luchar porque había mucho mal dentro de la sinagoga. Y cuando San Marcos escribe, dice, este profesor dice, hay que cuidar que quizá nosotros tenemos que pescar dentro de la iglesia, que no hay que pensar que porque van a la iglesia todos son santos. Allí en la sinagoga había un hombre poseído por el demonio. Y también en la iglesia hay gente que tiene poseídos por el demonio. Pero cuando San Marcos escribe en aquel tiempo, pues las enfermedades que no conocían las atribuían a espíritus malos o buenos. Cuando uno se caía de una escalera, se rompía el brazo, pues era accidente. Pero había enfermedades que uno no sabía por qué. Por ejemplo, las enfermedades de depresión, de, ¿cómo se llaman esas enfermedades modernas? De, ¿cómo? Esquizofrenia. Todas esas
que nadie sabía de dónde venían, decían, es de un espíritu. Era la manera de pensar, hablar de aquel tiempo. Antes también existía la demencia, También, sí. como Alzheimer. No, en aquel tiempo había menos que, había también, pero menos que ahora. Pero ve, pero la manera de hablar, dice, por ejemplo, San Lucas, cuando Jesús salió de la sinagoga, la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre y Jesús mandó a la fiebre y salió. Ve, presenta la enfermedad como si fuera un poder mal, había algo malo allí, Jesús lo echa. Pero fíjense, aquí en la sinagoga, yo ayer vino un señor a consultarme y me hizo enojar. Y enojarse está bien a veces. Ya sabes, vamos a ver luego que Jesús se enojó 2 veces. En el Evangelio de San Marcos, Jesús se enojó 2 veces. Cuando hay razón para enojarse. Buena, ¿no? Pero fíjense, cuando fue a la sinagoga, dice que se puso a enseñar a la gente. Y estaban admirados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Los maestros de la ley enseñaban, pues ya saben cómo es Dios. Dios ha dado los mandamientos y Dios castiga y todo. Tenían todo muy legalizado y enseñaban a la gente. Y Jesús venía a presentar otra imagen de Dios, que Dios es amor, es misericordia, es perdón. Y ese lenguaje no se había oído en la sinagoga. En la sinagoga los rabinos pues conocían muy bien la ley de Moisés y todo, eran muy estrictos, especialmente los fariseos. Y cuando fue Jesús, pues sorprendía a la gente. Este dice cosas nuevas. Eso nunca lo hemos oído. Y pues dice que había allí uno poseído por el demonio. Y el demonio dice que en el versículo 24 se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Se lo dice el demonio a Jesús. Y Jesús les respondió: cállate y sal de ese hombre. Y este biblista decía: tenemos que aprender a decir a la gente, cállate. Porque hay veces gente movida por el espíritu maligno, se dedican a atacar al Papa, a atacar a la Iglesia, etcétera, y es inútil discutir con ellos. Jesús con el demonio le pregunta: ¿has venido a destruirnos? Jesús no le responde, dice: cállate, fuera. Y dice, y tenemos que aprender que el discutir no ayuda. ¿Ve? Por ejemplo, hay un señor que vino a verme, pues comenzó a hablar de la Biblia, de la misa en latín, que él le echaba tanto el falso a la misa, en falta la misa en latín, etcétera. Y cómo este Papa ha quitado la misa en latín, que la ha prohibido. Bueno, la ha dejado más o menos cada obispo así, pero él estaba contra el Papa. Y después habló del Papa que ahora permite la bendición de uniones del mismo sexo. Y que el Papa, vale la otra cosa que decía, era todo ataques contra el Papa. Y le dije, bueno, tú eres católico, porque sí, porque era el otro punto, había 3 puntos todos contra el Papa. Y eran los ataques que oímos siempre. Es inútil tratar de explicar, porque Jesús traía una enseñanza nueva y era diferente de lo que estaban acostumbrados a oír, porque la gente oía a los rabinos y desde el tiempo de la cautividad de Babilonia, allí comenzaron las sinagogas. De cuando los llevaron cautivos no había templo, los sacerdotes ya no contaban porque no, los sacerdotes estaban en el templo de Jerusalén. En Babilonia ya no había templos. Entonces se reunía la gente y ¿quién los guiaba? Los que sabían leer, los escribas que sabían leer la Biblia y juntaban a los judíos en grupos, a veces junto a los ríos, porque junto al río se podían lavar y se purificaban. Había que purificarse lavándose. Entonces habían estado en contacto con paganos, allí junto al agua se
se lavaban junto a los ríos de Babilonia, nos juntábamos para llorar y pensar en Sión y nos decían, cántenos un cántico. Dice, ¿cómo podemos cantar un canto del Señor en tierra extraña? ¿Conocen ese salmo, no? Sí. Sí. Y entonces, pues, allí comenzaron las sinagogas. Y cuando volvieron a Palestina, pues en los pueblitos, los rabinos y después los fariseos se convirtieron en maestros del pueblo. Los sacerdotes contaban mucho menos. O sea, estaban en Jerusalén, allí en el templo, con sus sacrificios. Pero Jesús va a la sinagoga donde les estaban enseñando, pues lo que había enseñado Moisés. Y eso los rabinos, dice, cuando un rabino cumplía 45 años, había una función especial que le imponían las manos al rabino, diciendo que este recibe el espíritu de Moisés. Este puede hablar y explicar la ley de Moisés en una ceremonia de oficialmente gran rabino. A los 45 años ya eran viejos en aquel tiempo. La gente vivía poco. Y entonces Jesús va a la sinagoga y allí va a decir cosas nuevas que la gente no estaba acostumbrada a oír. Y entonces surgen las protestas de los que estaban acostumbrados a oír lo que habían oído siempre. Y en la iglesia la gente va a la iglesia y está acostumbrada a oír sermones que nos digan ciertas cosas. Y si alguien dice algo nuevo, enseguida salen en contra. Como salieron contra Jesús, ¿no? Cuando repites lo que todos han dicho, Jesús dijo, vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque traemos la novedad del Evangelio. Y el Evangelio nos pide no atarnos a nuestras tradiciones. Para uno la Biblia, la misa en latín es una tradición. Pues la hemos tenido, pues sí, durante 1000 años. Y antes de eso, pues no había la misa en latín. Era la misa en griego y en hebreo o arameo, ¿no? Y cambiaron después porque la gente no entendía y nadie protestó. Y ahora, ¿cuántos entienden latín? Pues dicen, el latín era la lengua universal, porque era universalmente desconocida. Sí, porque ve, en la Edad Media, en las universidades, las clases eran en latín. Yo cuando estudié teología, las clases de teología fue en Filipinas, en la Universidad Santo Tomás. Las clases eran todas en español, inglés, excepto teología moral, las clases eran en latín, para que nadie entendiera lo que estaban diciendo de los pecados, porque contaban los pecados muy gráficamente. Si alguien viene a confesar, ve, allí cuando uno se ordenaba sacerdote, pues aprobaban que habías terminado la teología, había un examen que se llamaba alaudiendas confesiones, un examen para ver si estaba preparado para escuchar confesiones. Y había 3 profesores, ahí pasamos todos, ¿no? Y uno te daba un caso de cuestiones sexuales, que alguien te cuenta que es esclavo de la masturbación, etcétera. A ver qué preguntas le vas a hacer, qué consejos le vas a dar. Después, el otro profesor decía, te daba un problema económico, que él ha estado haciendo trampas, enriqueciéndose y robando, así. A ver, ¿qué preguntas le haces y qué consejos le das? Había 3 profesores que hacían preguntas de diferente estilo, a ver cómo respondías. Después decían, no, pues ha respondido bien, puede ir a oír confesiones. Y era muy estricto. Ahora se ordenan y ya los mandan a oír confesiones. Yo, a las audiencias. Audio significa escuchar. Audiencias, lo que tiene que ser escuchado. A las audiencias confesiones, ¿no? Y teníamos el examen de, a ver, ¿cómo respondes? ¿Y qué preguntas haces al penitente? ¿No? Y pues ahora ya se ordenan, ya eso se lo han quitado. Antiguamente era hasta el Concilio Vaticano II, era todo mucho más estricto. Sí,
Después ha cambiado las cosas. Ahora, ve, había cosas buenas. Otras cosas no eran buenas, pero la gente se apegó a ellas. Se acostumbraron a la misa en latín, aunque no entendían, ¿no? Y les gustaba latín, porque les gustaba la música. A algunos les gustaba la música, aunque no entendían, ¿no? Y pues las cosas que no entendemos y que ya eso hay que dejarlas atrás. No tenemos que ser esclavos de las costumbres, tradiciones. Jesús decía que había que renovar todo. Y hay gente que no quiere renovar la iglesia y atacan al Papa, pues, y esos que atacan al Papa, pues yo estaba pensando ya la noche después de escuchar a este profesor, ¿no? Pues no hay que discutir con ellos, hay que decir, cállate, porque no te van a escuchar. Te hacen una pregunta, ¿y usted qué piensa de lo que ha dicho el Papa de bendecir las uniones esa? Dice, ¿tú has leído lo que ha dicho el Papa? No. Pues si no has leído, ¿para qué preguntas? Como si ya lo supieras todo lo que ha dicho el Papa. Es que yo he oído las noticias. Si hay algo que no hay que creer, estas noticias, porque falsifican todo y lo simplifican. Y entonces, pues, la gente oye algo y enseguida ya, el Papa ha dicho esto. El Papa no ha dicho eso. ¿Ve? Y entonces, cuando Jesús fue a la sinagoga, pues allí, las 3 veces que fue a la sinagoga era para pescar a la gente. Le dice, serán pescadores de hombres. Después que llama a los 4 discípulos, lo primero que hace es llevarlos a la sinagoga y allí está el demonio. Había que sacar, el demonio estaba dentro de la sinagoga muy calladito. Mientras no digas nada nuevo, el demonio se queda tranquilo. Pero el momento en que comienzas a desafiar lo que han estado oyendo, que Dios es estricto, que Dios castiga, que Dios eso, ya enseguida hay gente que va a protestar. Y protestan de diferentes modos. Y a veces tratamos de responder a esos y pues este profesor decía, no pierdan el tiempo. Jesús al demonio dice, cállate y vete fuera. Cuando alguien, padre, tengo una pregunta para usted. ¿Qué piensa usted de la misa en latín? Cállate y vete fuera. Padre. Sí, ve, yo estudié todo en latín y decía misa en latín. Yo he hecho misa en unas 9 lenguas diferentes. He dicho misa, ¿no? Y algunas entendiendo solamente la parte de la consagración. Ve, he dicho misa en español. Bueno, cuando me ordené en Filipinas, en aquel tiempo, la misa era en latín. Y cuando fui a estudiar en Roma, la misa era en latín. Y entonces fue cuando comenzó con Pablo VI la misa en otras lenguas. Y allí comenzó la concelebración. Ahora acaba de salir un libro que el Papa lo ha recomendado sobre la vida de San Pablo VI. Es santo ya. Pero dice, Pablo VI fue un mártir. Porque allí en 1970, así, lo atacaban de todos lados, de derecha e izquierda. Y era el tiempo cuando hubo una crisis de gente que se salía del sacerdocio y mujeres que salían de las monjas, salían fuera. Hacia el año 70 hubo una tragedia en la iglesia. Por lo mismo que estaba empezando el Vaticano II a Aplicarlo. aplicarlo. Y el Papa Juan Pablo II, Pablo VI, quería hacerlo todo regularmente, pero la gente sin entenderlo, querían meterse enseguida. Dice esto, el Papa dice no. Por ejemplo, la concelebración que ahora es tan común. Pues yo estaba en Roma cuando comenzó a permitirse la concelebración, porque estábamos allí, nosotros estaríamos unos 40 sacerdotes y había debajo de la iglesia, había una iglesia subterránea con 40 altares y cada uno iba allí y decía tus misas sin monaguillos, sin nada. Decías toda la misa de memoria, todos en latín. Y no era eso. Por fin ya dijo el Papa que se haga que haya la concelebración como se hacía en la iglesia primitiva. Y se puso la concelebración y primero mandó que la hicieran los benedictinos.
y que la gente viniera a Roma a ver cómo hacerla. Y allí nos entrenaron a nosotros cómo hacerla, y aquí no saben cómo hacerla. Comenzando con, no, es que ve, por ejemplo, en la concelebración, algo muy importante es que van a recitar la fórmula de consagración todos juntos. Y entonces, cuando tienen todos juntos, el sacerdote principal usa en voz alta y los demás van al mismo ritmo. Yo me toca ver con un sacerdote que yo digo, tomen y coman, eso es mi cuerpo. Oye, más despacio, enseguida. Tenemos que decirlo todos a la vez. Y Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Hacíamos todos a la vez, así, estaba todo preparado. Aquí hay una concentración y el arzobispo va a una velocidad, los otros van a otra velocidad. Y eso no es como se debe hacer. Hay que hacerlo todos a la vez, ¿no? Y escuchándose unos a otros. Y venía la gente a escuchar eso, la concelebración. En aquel tiempo era la gran novedad. Ahora nos hemos acostumbrado ya, pero no lo hacemos bien. Es una pena que había que enseñarles en el seminario cómo concelebrar. Cuando los preparan a los diáconos que se van a ordenar sacerdotes, tenían que enseñarles. Y pues habiendo sido benedictino, pues llevaba todo eso metido en el corazón, en fin. Pero ve, hubo cambios. Yo recuerdo cuando venimos a San Antonio, abrimos el MAC, el Mexican American Cultural Center, y venía mucha gente a MAC y muchos querían aplicar el Vaticano II en San Antonio. Y estaba el arzobispo Flores, que era muy bueno, era un santo, y nos dejó la mano más o menos libre. Y allí venía gente que querían, hay que reformar la iglesia. Y allí les decíamos a las monjas que venían, que querían, estaban en su comunidad, que eran tan estrictas, que no les dejaban salir a la calle sin llevar el hábito, etc. Y les decíamos, mira, hay que tener una frase que se te meta en la cabeza. Kick and shout, but don't get out. ¿Estás descontenta en tu comunidad? Kick and shout, dile a sus superioras cómo quieres los cambios, but don't get out. Porque algunos dicen, ya en mi comunidad son tan estrictas, esas no entienden, yo me salgo. Sí, no hay que salirse, hay que luchar desde dentro para reformar y cambiar, ¿no? Y porque ha sido el problema en la iglesia cuando estaban descontentos se salían y así fundaron iglesias. Los protestantes de diferentes clases, ¿no? Y después los protestantes cada vez se dividen en más. Dios sabe cuántos miles de iglesias hay en Estados Unidos solamente, ¿no? Pero hay que trabajar dentro de la iglesia y Jesús fue allí a la sinagoga y había este hombre, pues le dice, ¿has venido a destruirnos? Jesús no responde, sal fuera. Y muchas veces con esos que te atacan con preguntas sobre el Papa y todo eso, es inútil discutir. A veces, cállate. Le preguntas, ¿has leído lo que dijo el Papa? No, pero he oído en las noticias. Oh, eso no vale. Las noticias depende de quién lo hace. Ve, todos somos, queramos o no, todos tenemos los prejuicios. Ven, si ustedes van los que van a los juegos de los Spurs de San Antonio, pues yo no puedo ver los juegos de los Spurs, me aburre, están siempre perdiendo. Pero hay gente que quiere a los Spurs, dicen, ganen o pierdan, yo estoy con los Spurs. Bueno, yo lo veo de otro modo, ¿no? Que todo es negocio. En los deportes aquí todo es dinero, ¿no? Y entonces, pues los Spurs también. Y pues poner el corazón en esas cosas no vale la pena. Hay que poner las cosas en las cosas que realmente valen. Porque decía San Ignacio, lo que dura para la eternidad. Pues así nosotros a veces nos metemos en discusiones con cosas. Jesús a ese endemoniado, porque todos llevamos un demonio dentro, en esas opiniones, que yo estoy bien y los demás están equivocados. Yo soy yo el que sabe, los demás son ignorantes. Y queramos o no, llevamos eso.
y también queremos mantener el poder. Vamos a ver ahora cuando Jesús comienza a anunciar la pasión. El primero que negó cuando Jesús anunció la pasión, esto ya estamos en el capítulo 8, es donde fuimos la vez pasada, ya saben, Capítulo 8. el capítulo, sí, bueno, después de la confesión de San Pedro, ¿no? Comienzan en el capítulo 8, versículo 31. 8:31, la primera predicción de la pasión, primer anuncio, la pasión. ¿Y quién fue el que protestó? Todos lo saben, ¿no? Pero hay que verlo en el contexto del Evangelio. Dice 8:31, dice, entonces Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, que lo matarían, a los 3 días resucitaría. Les hablaba con toda la claridad. Pero eso no lo querían los discípulos, no querían oír eso. San Pedro quería un Mesías que iba a triunfar, etc. Cuando siguieron a Jesús, ese es el Mesías, pues este es que nos va a salvar, etc. Eran ambiciosos y orgullosos y de todo. Y Pedro, pues, dice que les habló con claridad. Y Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo a Jesús. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole, colócate de mí, Satanás. Pedro, tú tienes a Satanás dentro de ti, o hablas como el demonio hablaría. El demonio es lo que te dice el pueblo, la gente, el mundo. Los enemigos del alma son, ¿cuáles? El demonio, el mundo y la carne. Decía el catecismo antiguo, ¿no? ¿Cuáles son los enemigos del alma? Son 3. El demonio, el mundo y la carne, ¿no? Y el mundo son las opiniones del pueblo. Así, eso, que no tenemos que escuchar lo que te dice el pueblo, que esto está bien, esto está mal. No, tenemos que escuchar lo que dice la Iglesia, lo que dice el Evangelio. Es lo que nos guía. Y el que se guía por las opiniones del pueblo acaba como San Pedro. San Pedro decía, no es que no es el Mesías que queremos, que vas a sufrir. No, maestro, no digas eso. Quiere que Jesús hable como afirmando las esperanzas que tenían todos. Traía una idea nueva de que el Mesías era uno que se iba a sacrificar, que el mundo se salva a través del sacrificio, no a través, en el mundo quieren imponer la paz matando gente con armas, que si los mandamos va a haber paz en el cementerio solamente. La paz de Cristo es diferente, ganando los corazones. Pero San Pedro, que tenía su opinión, Jesús le dice, ponte detrás de mí, Satanás. San Pedro tiene el espíritu del mundo, es en cierto modo, todos nosotros llevamos espíritus del mundo dentro de nosotros. El orgullo, ¿no? Bueno, las semillas de alma son 3, el demonio, el mundo y la carne. Todos llevamos todo, el mundo, todo lo que nos rodea, está tentándonos siempre. Y no tenemos que escuchar al mundo, tenemos que escuchar a Cristo, al Evangelio y al Santo Padre y a la Iglesia. Y si no escuchamos a eso, estamos equivocados. Que la opinión común es lo que nos tiene que guiarnos. Por eso, ve, por ejemplo, la opinión común en Estados Unidos, muchos creen que el aborto tenía que ser legal, etc. No. Nosotros escuchamos a la Iglesia y la enseñanza de la Iglesia que el aborto es un asesinato y no podemos aceptar eso, ¿no? Y tenemos que convencer a los demás católicos que no pueden aceptar eso. Pero hay católicos que piensan diferente de nosotros. Los vamos a condenar y echarlos fuera. Jesús no ha venido a condenar, ha venido a salvar. Tenemos que convencer a los demás. Ese señor ayer me decía, ¿y el Papa que le dice que le dio la comunión a Biden? Pues no lo sé.
tenía todos los ataques contra el Papa, ¿no? Y la cuestión es, cuando nosotros damos la comunión, pues no preguntamos, ¿estás casado por la iglesia o no? No, así, no hacemos ninguna pregunta, vienen a comulgar y les damos la comunión. No estamos allí para hacer un juicio. Cada quien su conciencia. Cada cual su conciencia y todos decimos, Señor, yo no soy digno. No somos dignos. Y a nosotros no nos toca decir, tú eres indigno, tú eres eso. Tú tienes que decir, yo no soy digno. Los demás, yo les decía, no, la semana pasada, que en esas cosas tenemos que pensar y examinarnos a nosotros mismos. Yo cuando compré el Camry, que tengo ahora el Toyota, iba manejando especialmente por Fort 10, me fijaba en todos los Camrys, decía, son todos choferes malos. Sí, veo que van y se meten, como es coche pequeño, digo, estos los choferes del Camry son tan malos choferes. Y hasta que se me ocurrió, y tú eres uno de ellos. Claro, nos damos cuenta de los demás, etcétera, y es fijarnos, todos son indignos. No, tú eres indigno. No juzgues a los demás, ¿no? Pero el mundo, pues, se dedica a condenar, ¿no? Pero San Pedro, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque San Pedro decía a Jesús lo que pensaba la gente. El Mesías no viene a sufrir, viene a matar a los romanos y a echarlos fuera, a liberarnos a todos. Para eso viene el Mesías. Jamás se les ocurría pensar que Jesús venía a sacrificarse a sí mismo. Y era la opinión común de los judíos en tiempo de Jesús y tuvo que comenzar por convencer a Pedro y a los demás discípulos que no querían oír eso, no les gustaba oírlo. Y entonces comienza Jesús la instrucción de los apóstoles. ¿Ve? Todos tenemos nuestras ideas que Jesús nos pide cambiar, que pensemos según el Evangelio y no según lo que nos llevamos dentro de nosotros mismos. ¿Ve? Cuando decimos, los pecados capitales son 7, ¿no? El primero soberbia, el segundo avaricia, el tercero lujuria, el cuarto ira, el quinto gula, el sexto envidia y el séptimo pereza. Y todos tenemos algo de eso, ¿no? Por la mañana tenemos pereza. Y cuando ves a otro así, tienes envidia. Y de vez en cuando te gusta mostrar que sabes algo, eres orgulloso. Y cuando tienes la comida delante, la gula. Pero la gula es el pecado de los ricos, no de los pobres. Los pobres comen porque tienen hambre y eso no es gula. La gula es los que gastan miles por una comida que traen todo el dinero para esas cosas. Eso es la gula. Uno que come mucho porque hay un día que tiene hambre. Pues, ve, el reino de los cielos es como un banquete de bodas. Porque si había una cosa común en el Antiguo Testamento es que hubo una gran hambre en la tierra. Así comienza el libro de Ruth. Pero había hambres continuamente, hambrunas continuamente. Y entonces cuando había una fiesta, allí los pobres comían. Sí. En una boda, les invitaban a una boda. La llevamos a comer y beber. La boda es símbolo del día cuando te quitabas el hambre. Porque el resto de la semana todos pasaban hambre. Y pues el reino de los cielos es como un banquete de bodas. Allí nadie va a pasar hambre, va a haber los mejores vinos, todas las cosas. Está pensando en la situación del tiempo, cuando nos habla de eso, ¿no? Y entonces, pues, la gente esperaba un Mesías que era diferente de lo que Jesús traía. Y San Pedro, pues, cuando le habla a Jesús primero en privado, no digas eso, Señor. Jesús le dice, aparte de mí, Satanás, tienes que dejar esas opiniones que llevas dentro, esas esperanzas, porque todos los apóstoles tenían esperanzas. Vamos a ver que las instrucciones sobre el seguimiento de Jesús son instrucciones a todos ustedes que tienen grupos de Biblia o que trabajan en las parroquias. ¿Ve? Porque todos vamos a ser como los apóstoles sin darnos cuenta.
Vamos a ver que poco después dirá que una vez vieron los apóstoles a uno que andaba echando demonios y se lo prohibieron porque no es de nuestro grupo. Nosotros somos los encargados de echar demonios. Y ahí Jesús dice, déjelos, el que está, echa demonios en mi nombre, no está contra mí. Pero los apóstoles decían, nosotros somos encargados de echar demonios. Y encontramos a uno que anda echando demonios. No. Y yo conozco una parroquia donde unas señoras pusieron unas flores a la Virgen, fueron allí las de la sociedad del altar. ¿Quién ha puesto estas flores? Las cogieron y las tiraron, porque nosotros somos las encargadas de poner las flores. Y una persona que había hecho una promesa a la Virgen, le trajo y las flores, puso allí, y es que nosotros somos encargados de decorar y poner eso. Y sin darnos cuenta, cometemos los mismos errores y peores, que no respetamos la sensibilidad de otros. Bueno, pues aquí el primero fue Pedro, que él llamó a Jesús y en silencio le dice, Señor, no digas eso, que vas a sufrir, etcétera. No, eso no es lo que espera la gente. Y la gente no quiere oír que tú te vas a sacrificar. La gente quiere oír cómo los vas a salvar, ¿no? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que tenemos que quitar ciertas opiniones, ciertas cosas que no son de Dios, no son los valores del Espíritu Santo y los valores de Dios. Y tenemos que quitarlos de nuestra mente y de la iglesia. Para unos, la misa en latín es un valor que no se puede cambiar. No, pues se cambió en el pasado y no tenemos que apegarnos a eso y será necesario si el Papa cree que hay que cambiar, etcétera, pues hay la obediencia de la fe, ¿no? Pero es que a mí me gusta esto, a mí me gusta. Bueno, si te gusta eso, pues, en fin, no decís cada cual va, en fin, cada loco a su mecate, como en México, como dice, cada chango a su mecate. Dicen los mexicanos, ¿no? Ok. Eso para los que escuchan de Colombia, eso no lo dicen en Colombia. Cada chango a su mecate. Pero dice que Jesús, la primera cosa que dice es que si alguien quiere venir detrás de mí, que se renuncie a sí mismo. Que no hable de sí mismo, de lo mío, mí, me. Ve, en español tenemos mucho, en inglés tienen, en español tenemos yo, el presente, mío es lo de mí, a mí, me, son diferentes formas. Yo, mío, me dijo, mi opinión, todo eso, mi, yo el centro de todo. Y sin darnos cuenta, pues nos hacemos el centro de todo. Y tenemos que pensar que el centro de todo es Cristo. Y tenemos que ver a Cristo en los demás. Pero Pedro estaba esperando un Salvador y Jesús les dice que hay que negarse a sí mismo. Deja de hablar de ti mismo, de tus esperanzas. Escucha a los demás. ¿Ve? Dice que los verdaderos líderes lo primero que aprenden es a escuchar. Los políticos no aprenden a escuchar, por eso no tenemos líderes. Bien, y el Papa pues lo ha dicho muchas veces, que escuchar no es escuchar al teléfono, decía el Papa, no escuchen al teléfono, escuchen la palabra de Dios, lean el Evangelio cada día, ¿no? Y es una cosa increíble que hay tanta gente que no, ustedes van a misa y oyen el Evangelio cada día, más o menos, ¿no? Hay gente que no lee la Biblia en todo el año y se dicen que son católicos, oyen algo el domingo. Nos sorprendemos. Y con un mal sermón a veces. Y Jesús les dice, ustedes tienen esperanzas. Ustedes, dice, el que quiere, Jesús dice, vengo a sacrificarme. Para que no se escandalicen, les voy a dar que vean un poquito del futuro, para que no se escandalicen. Y ese poquito que les hace ver es la transfiguración del Señor. Porque Pedro fue el primero que
que estaba pensando, pues Jesús no puede sufrir, etc. Y para educarlo, que a pesar de todo el sufrimiento, eso que tiene que ver que en Jesús hay algo más, que está anunciando que va a sufrir, etc. Entonces, ¿quién es este? Le hace ver un momento, pues, la gloria, la transfiguración. Es como los que están estudiando o trabajando así, pues les hacen pensar un momento cuando te gradúes, ves una graduación, tú vas a pasar allí delante también, tú vas así, esa va a ser tu gloria. Y estás estudiando y estudian mucho porque están pensando esa gloria que nos va a venir. Y aquí Jesús, para que San Pedro acepte el trabajo de ahora, le enseña un poquito de la gloria que va a venir. Pero la transfiguración es un anuncio de la resurrección. Jesús resucitado es Jesús glorioso. Allí en la transfiguración es unos momentos, apareció glorioso y nada más. Después de la resurrección, Jesús va a estar todo el tiempo glorioso. Y ve, pues todos tenemos que pensar en eso, lo que viene más tarde. Ve, ayer teníamos la conversión de San Pablo, ese milagro, ¿no? Y bueno, para ustedes, ustedes conocen ¿cuántos conocen el cursillo? ¿Ustedes conocen el cursillo? De color. De colores. Yo hice el cursillo hará unos 60 años, cuando el cursillo era cursillo. ¿Ve? Y el cursillo era una confrontación para la conversión. En los cursillos se daba la conversión de la persona que iba al cursillo. Pues había gente que tenía miedo de ir al cursillo porque tenía miedo a convertirse. Pero la conversión en el cursillo, ¿cómo sucedía? ¿Cómo fue la conversión de San Pablo? Se le apareció Jesús en el camino, ¿no? Y vio a Jesús. Dice, los demás oían la voz, pero no vieron. San Pablo vio a Jesús glorioso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa visión de Jesús le llegó tanto que lo transformó. Y en el cursillo, la conversión sucedía el segundo día durante la adoración. Había adoración por la noche, ¿no? Había unas 4 o 5 horas de oración delante del Santísimo. Y unos estaban allí delante del Santísimo, llegaba un momento que decían, háblale al Señor. Y allí había gente que decía, había una conversión de su vida en público, la hacían, que yo he sido infiel a mi esposa, etc. Y por eso en el cursillo, todos los que eran parte, era como secreto de confesión, que no podían decir a nadie lo que habían oído. Y aquí había una confrontación con Jesús en la custodia, en el Santísimo, y salía la gente cambiada, totalmente. Era nuestra adoración, era el momento que veías a Jesús y te veías a ti mismo y allí te convertías. Era la conversión de San Pablo, en la conversión en el cursillo. Después en Estados Unidos inventaron el Acts Retreat. No, no es lo mismo. Es descafeinado. Sí. Cuando sales de ahí, todo el mundo ya sabe. Sí, allí era una experiencia muy, muy fuerte, el cursillo, y salía gente transformada. Aquí después ya hicieron el copyright del Acts Retreat. El copyright. Que nosotros en la parroquia, allí cuando yo estaba en Santa Rosa de Lima, quisimos poner unos anuncios sobre Acts y no sé qué, y nos mandaron una carta que no podíamos usar en la palabra Acts, que ellos tenían el copyright. Sin permiso, nos tenían que cobrar por usar la palabra. Todo lo habían convertido en dinero. Es el típico sistema americano, que todo se convierte hasta la conversión. El momento de conversión se convierte en un momento de hacer dinero de algún modo. Pero ve, la conversión de San Pablo sucedió
pues allí cuando vio a Jesús. Y para nosotros la mejor manera de convertir a una persona es yendo ante el Santísimo, donde hay adoración del Santísimo. Aquí en San Mateo ahora son 12 horas, ¿no? Antes había 24 horas. Ahora es otra vez 24 horas. Ah, pues muy bueno. Se ve allí, pues en otros lugares tienen, por ejemplo, en una parroquia tienen el miércoles, en la nuestra tienen el viernes, y yo voy allí, esta mañana he ido, me he quedado dormido. Pero cuando estás delante de Jesús, allí Jesús te habla. Y bueno, a veces, ¿ves? Nosotros aprendimos a hacer adoración y también, yo vivo con un padre que fue benedictino, ¿no? El padre Martín Paraino fue mi asistente en Santa Rosa de Lima. Ahora yo vivo con él. Pero nosotros aprendimos en el monasterio la lección divina, ¿no? Y la hacíamos cada día, lección divina. Y la hacíamos en latín. En aquel tiempo era todo en latín. Y pues nos enseñaron, pues tenías un texto, por ejemplo, de San Pablo o de San Juan, de una de las cartas, y no más de 5 versículos en media hora. Normalmente 3 versículos. A ver, ¿qué decía allí el San Pablo? ¿A quién lo decía? ¿Por qué decía? ¿Y qué te está diciendo a ti Jesús? ¿Qué te está pidiendo? ¿Y qué es lo que vas a hacer con esto? Reflexionando durante media hora sobre esos 3 versículos. Y allí veías, bueno, a veces antes de preparar la clase tengo que hacer eso con ustedes, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me dice Jesús? ¿Qué puedo decir yo a los demás? Y reflexionar y pensar y meditar. Y entonces vas viendo cosas nuevas continuamente. Que la palabra de Dios nos habla dentro del corazón, que es una espada de 2 filos que entra adentro, ¿no? Y no basta leer la Biblia, hay que meditarla. Y mejor que si uno dice, yo me he leído un capítulo cada día, lee 5 versículos 10 veces en una hora, vete repitiendo a ver qué decía, qué te dice. Y también nos enseñaban cómo hacer hora santa. Si ibas delante del Santísimo, pues, ¿qué vas a hacer tú allí una hora? Pues le voy a contar a Jesús quiénes son mis amigos y por qué son mis amigos y qué quisiera yo que hagas por ellos o con ellos. Y vas pensando en esa persona, de Jesús, pues esta persona me ha hecho tanto bien, esto, a veces me corrigió en esto. Señor, gracias por esa persona. Y esa otra, después vas pensando en otra. Y sin darte cuenta que con 10 personas ya se ha pasado toda la hora. Pues no es ir, te quedas con una persona de 5 hasta 10 minutos pensando cómo esa persona es instrumento de Dios para ti, cómo puedes ser tú instrumento de Dios para ella. Y vas rezando y hablando con Jesús, ¿no? Y la hora santa se pasa sin darse cuenta, ¿no? Hay muchos modos de hacer hora santa. Otras veces es tomar yo hago hora santa con la Biblia, la llevo allí, ¿no? Pero estar con el Señor a ver qué me dice, por qué me dice esto, qué puedo decir yo a los demás. Pero primero la palabra de Dios tiene que hablarte a ti mismo, primero. Y aquí, pues Jesús a los apóstoles, pues yo ayer pensaba en ese señor que vino a verme y me preguntaba primero sobre la misa en latín. Después me habló sobre el Papa que permite esas uniones. Y después, ¿por qué el Papa esto? Dije, este señor está todo ataques contra el Papa. Digo, no le voy a responder. ¿Qué hizo Jesús con este demonio que viene haciéndole preguntas? ¿Has venido aquí? Dice, cállate, fuera. Perdemos el tiempo discutiendo. ¿Ve? Y en vez de discutir con las personas, rezar por ellas. Es lo mejor, ¿no? En fin, pero vamos a ver pues el capítulo, estamos en el capítulo 8, que Jesús les dice que tienen que negarse a sí mismos.
no pienses tanto en ti mismo, no piensa en los demás. No tanto qué quieres que Dios te haga a ti. Pide a ver cuando nos piden que recemos a una persona. Hoy, por ejemplo, hay una persona que conoce Lupita, es Pilar Tanhuatco. Ella va, una chica filipina, que va a su negocio para que le haga el pelo, ¿no? Pues hoy ha tenido su examen de entrada en la universidad para medicina. Ha estado estudiando el primer, ¿no? Y hoy son los exámenes allí en la Universidad de Texas en Austin. Y son exámenes muy serios. Y entonces yo hablé ayer con su padre, le dije, voy a rezar por Pilar, no me olvido, el día 26. Pero también le dije, el padre de ella se llama Tito, ¿no? Se llama Tito, es filipino. Yo lo conozco desde que tenía 9 años. En aquel tiempo se llamaba Augusto. Y en Filipinas Augusto es un nombre muy largo. Y lo llamaban en su casa Augustito. Pues su madre era mestiza y hablaba español. Y lo llamaban Tito y se quedó con Tito. Doctor Tito. Y ayer me hablé con él, le digo, oye, Tito, mañana es tu santo, porque hoy es la conversión de San Pablo y mañana es San Timoteo y San Tito. Digo, voy a rezar por ti y por tu hija. Y le tendré que llamar esta noche a ver cómo le fue en el examen. ¿Lo ve? Todos rezamos por ellos que tengan paz en el corazón. Cuando tienes un examen, si vas sin presiones así, puedes pensar con la memoria, todo te viene más fácilmente. Y rezamos para que Dios les dé paz a esa persona. Y Dios hará el resto más ella, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿No? Decimos en español que si quieres que se caiga una pared, hay que rezar mucho, pero hay que darle con el mazo. Hay que trabajar también. No hay que esperar que Dios lo haga todo, ¿no? Y entonces, pues, en todas esas cosas, pero a veces nos gusta nosotros hacer todo. Y vamos a ver que los apóstoles querían tener control de todo. Y sin darnos cuenta, lo que Jesús recomienda a los apóstoles nos hace falta a nosotros. Hoy vemos cómo San Pedro no veía que Jesús tenía que sufrir. No es que el Mesías no viene para sufrir, el Mesías viene para salvarnos, para liberarnos, etcétera. ¿Cómo? ¿No? San Pedro tenía la opinión de su gente, del mundo de aquel tiempo. Jesús venía a traer una nueva visión, ¿no? Y en el mundo nos dicen lo que está bien, lo que está mal. Y en el mundo de la iglesia hay gente que te dice que la misa en latín está bien, que esto está mal. No, tenemos que escuchar a las autoridades, la obediencia de la fe. Es tan importante. Pero con esta se nos acaba la hora y hoy no hemos visto casi nada. Lo único, pues, ese demonio que estaba en la sinagoga, después de que llamó a los apóstoles, dijo, serán pescadores de hombres. Y después de eso fueron a la sinagoga. ¿Y cómo va Jesús a pescar en la sinagoga? Allí están los santos. Es como ir, vamos a pescar en la iglesia. Es que en la iglesia están los santos. No, en la iglesia hay muchos pecadores. Y tenemos que luchar para echar los demonios, que todos somos, no, nadie es digno, todos somos indignos. Pero Jesús nos ama, nos recibe a todos. Pues les decía que en toda devoción, tradición hispana, la primera oración era siempre el acto de contrición, que soy pecador. En la misa era siempre el Kyrie eleison, ¿no? Y pues ese que quería la misa en latín decía que él, aunque no entendía latín, sabía cuando decían Kyrie eleison que decían. Por eso me recordaba a mí, yo tuve un primo carnal mío en España que allí hacia el año sería el año 60, fue a trabajar en Alemania. En España iban muchos a trabajar en Alemania y trabajaba en el post office. Y el post office en Alemania en aquel tiempo era todo con zip codes,
como lo tenemos ahora aquí en Estados Unidos. Antes no había zip codes. Hace 50 años aquí, o 60 años, no había zip codes. Y mi primo decía, aquí en Alemania, aunque no sepas alemán, todo es muy fácil. Todos son numericos, todos son números. Y estos van para allí. Y trabajaban allí. Trabajaron 20, 30 años. Después volvieron a España y eran ricos. Es como ahora vienen de Sudamérica a España, trabajan 20, 30 años y vuelven a América con Seguro Social de España y tienen para vivir en grande, así. Pues decía, y cuando dice, fuimos a misa en alemán, dijeron la misa en alemán. Lo único que entendimos fue lo que dijeron en latín, Kyrie eleison. Y Kyrie eleison es griego. Kyrie. Dice, lo único que entendimos fue Kyrie eleison. Por el resto de la misa no sabían, pero ve, en lugares internacionales, pues la liturgia está mucho más cuidada que en Estados Unidos. Por ejemplo, uno va en París, en Notre Dame, aún en Lourdes en algunos sitios. Vas allí y antes de la misa te dan las lecturas, te preguntan español y te dan las lecturas en español, en francés, las lecturas del día. Las tienen ya en 4 o 5 lenguas y te las dan allí y tú puedes ir siguiendo, están leyendo el Evangelio, tú lo puedes seguir. Que cada cual siga. Después ya la consagración, todo el mundo sabe lo que está haciendo un sacerdote, ¿no? Pero te dan las lecturas todo gratis, para que la gente que viene de diferentes países, en polaco, o en alemán, o en francés, español, portugués, aquí todo el mundo participe en la liturgia con las lecturas. Aquí en algunos sitios tenemos misalets español e inglés, ¿no? Y eso, y no todos. Tenía que ser universal, ¿no? Por respeto a las lenguas, que todas las lenguas tienen que bendecir a Dios, pero no ayudamos a la gente a rezar bien a veces. En otros países tienen lugares de peregrinación, tienen mucha sensibilidad. Aquí vienen de todos los lugares y lo tienen todo preparado. ¿Ve? En fin, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre eso? ¿Ustedes? ¿Alguna pregunta? Padre, Sí. dicen, nosotros no los hemos tomado, pero dicen que los retiros de San Ignacio son muy buenos. Creo que dura como un mes el retiro Sí, cristiano. es un mes, sí. Eso los jesuitas cuando entran al noviciado tienen un mes de ejercicios espirituales, Eso, ejercicio. donde la primera semana, pues, te reconoces como pecador. Hay que, siguiendo en cierto modo la teología de la primera carta de San Juan, hay que comenzar por decir, yo soy un pecador. Y vengo aquí porque Cristo me ha llamado, es amigo de pecadores y quiere hacer algo conmigo. Y después de una semana suelen tener una confesión general, ¿no? Después de la primera semana es simplemente de Jesús te llama. Y después de eso comienzas a meditar la vida de Jesús, pues las meditaciones ignacianas siguiendo la vida de Jesús, ¿no? Como si tú fueras parte de ella. Y como si está Jesús en las sinagogas, tú estás allí, estás escuchando a Jesús, qué preguntas le harías, etcétera. Y vives todo un mes hasta que después de la tercera semana proclamas que Jesús es mi Dios, mi Señor y mi Rey. Y te comprometes por Jesús con todo tu corazón para toda tu vida. Y eso es lo más importante en los ejercicios, ese compromiso por Jesús que no lo vas a olvidar nunca. Y los jesuitas nunca lo olvidan. Y el Santo Padre, el año pasado que nos daba, cada semana daba enseñanzas, etcétera, seguía mucho la teología de San Ignacio, de cómo comprometernos por Jesús, cómo Jesús nos ama. Y si te sientes pecador, Jesús te abre los brazos, etcétera, ¿no? Pues los ejercicios duran 30 días y
la última parte ya es más, bueno, eso teníamos también, ¿ve? Cuando estábamos con los jesuitas allí en el colegio, por la noche íbamos siempre a la capilla para la oración de la noche y teníamos el examen de conciencia. Comenzaba algo así, era, pongámonos en la presencia de Dios y démosle gracias por todos los beneficios que hemos recibido en este día. Pensaba, ponías en la presencia de Dios y un medio minuto, a ver qué beneficios me ha dado Dios en este día. Y ahora pidamos a Dios la luz y la gracia para que podamos reconocer nuestros pecados. Y le pedías al Señor que te dé la luz y la gracia para conocer nuestros pecados de ese día. Ahora reconozcamos los pecados que hemos cometido de pensamiento, palabra y obra durante este día. Y pensabas a veces desde la mañana, pues yo me enojé con este y hice así. Y después eso, ahora pidamos perdón al Señor y de corazón y hagamos resolución de no volver a volver a pecar. El siguiente estadio. Y al final demos gracias a Dios por todo. Era un examen de conciencia gradual, ¿no? Que hacíamos cada noche. Y eso lo hacíamos en el colegio. La última cosa que hacíamos cada noche era ir a eso para la oración de la noche, que era un examen de conciencia, excepto los sábados. Los sábados teníamos la sabatina. Y yo cuando después tuve una parroquia, primero en Filipinas, allí introduje la sabatina, que era la asociación de nos daban una medalla con la Virgen y los sábados íbamos a la capilla del colegio y allí cantábamos lo equivalente de las completas en la oración de la noche, las completas. Y después terminaba todo con un canto a la Virgen, que nunca se me ha olvidado. No sé si la han oído alguna vez. Era este canto, decía, noche y día, lengua mía, himnos canta con amor, a la bella pura estrella, casta madre del amor, oh Señora, fiel pastora de los prados del Edén. Y porque andamos así, y después, noche y día, lengua mía, himnos canta con amor, a la bella pura estrella, casta madre del amor. Y eso teníamos, pues, los sábados. Era devoción especial, y yo allí en el colegio en Filipinas lo introduje como una devoción para los jóvenes. ¿Hace cuántos años? Hace 60 años. Y algunos hasta ahora se acuerdan ellos de que fueron miembros de, ¿cómo lo llamábamos? Era una sociedad de María, que les dábamos una medalla especial, ¿no? Y que se consagraban a María. Y después llegaron a ser doctores en literatura inglesa, etcétera. Algunos aún tienen contacto conmigo de Filipinas. Y comenzó en eso. Tito Danjuatco era de ese grupo en aquel tiempo. Había otros muchos, ¿no? Era cómo llevarlos a María y a Cristo. Así nos llevaban a nosotros. Y cuando eres joven es muy fácil. Pero San Ignacio de Loyola pues puso un mes de ejercicios donde das todo tu corazón a Jesús, lo proclamas como tu rey y pues San Ignacio de Loyola cuando proclamó a Jesús como rey y a María como su reina, porque los caballeros tenían como Don Quijote tenía Dulcinea, ¿no? Pues San Ignacio de Loyola cuando se convirtió, pues fue a Montserrat y allí dejó su espada. Ya no va a ser caballero que va con espadas, su señora va a ser la Virgen María, ¿no? La conversión total de San Ignacio. Después terminó sus ejercicios en Manresa subiendo a Montserrat, bueno, antes y después, ¿no? De consagrarse a María. Y quería que los jesuitas tengan esa experiencia de darse totalmente a Jesús y darnos totalmente a María. En fin, bueno. Una pregunta, ¿a los 45 años de edad los rabinos recibían el grado de qué?
Bueno, decían, eran como maestros de Moisés. La ley de Moisés. ¿Ok? 45 años. 45 años, alguna ceremonia especial, que eran ya rabinos formales. Bueno, rezamos juntos a la Virgen, ¿ok? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Podemos ir en paz, gracias. Ok.